Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Salvador y Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Salvador, ¿está legislado en México? ¿Está tipificado el delito de violencia digital en México? Bueno, hay un proceso precisamente en el legislativo que se dirige a constituir en el derecho positivo precisiones normativas que se dirige precisamente a atender este fenómeno. Me parece que la legislación es insuficiente, lo cual no significa que no se pueda perseguir el delito así como se encuentran las circunstancias en este momento. Sí es reclamable ante el Ministerio Público, sí hay una disposición, al menos en la Ciudad de México, y a nosotros nos consta en el Consejo Ciudadano, de perseguir el delito, no solo en general de violencia familiar y de género, sino en particular el ciberacoso. En esa materia, en la mesa de seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, se ha platicado sobre este asunto y sí hay, al menos, lo que a mí me consta, una disposición muy clara de carácter institucional, normativa, para atender estos desafíos que se están planteando aquí y a partir de esta entrevista que acabamos de escuchar. Y ciertamente hay una línea muy delgada entre el tema de controlar el ciberacoso y controlar la libertad de expresión, como decía nuestra compañera hace un momento, y de otra parte también es necesario visibilizar aún más la violencia que ocurre en el mundo material y en el mundo digital. Así que en resumen, hay cosas que hacer en ambos espacios. En lo que respecta a la violencia digital y en lo que respecta también a la violencia estructural que ocurre en las casas, en el 80% de los casos, y en el espacio público, empresarial y de cualquier tipo de corporación religiosa o de cualquier otra índole. Sí, Eduardo Cepeda, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué podemos entender por violencia digital? ¿Qué podemos entender por ciberacoso? Ok, violencia digital es cualquier tipo de acto utilizando cualquier dispositivo o medio electrónico, medio digital de comunicación, redes sociales, correos electrónicos, mensajerías, videos, aplicaciones, ¿sí? Conforme ha avanzado el acceso a las redes, pues lamentablemente también han acrecentado los ilícitos. La ley Olimpia en México sí ha funcionado y sí ha ayudado a llevar a gente que ha abusado de los medios referente a hacer pública la intimidad sexual de otras personas. En este caso, creo que podría suceder algo parecido con el caso de Scarlett Camberos. Regresando al tema de violencia, también se puede utilizar, acuérdense que la ley la tenemos que utilizar a favor del denunciante, ¿ok? Sí, efectivamente hay muchísimo por hacer, pero creo que también donde falta mucho por hacer es en la capacitación de los cuerpos policíacos y los administradores e impartidores de justicia, porque pues leyes hay un poquito que se pueden utilizar, ¿sí? Lamentablemente muchas veces uno va al Ministerio Público y el Ministerio Público no sabe ni cómo recabar una denuncia para un delito de medios digitales. Sí. ¿Qué tan complicado es castigar la violencia digital, el ciberacoso, Salvador Guerrero, si muchos de los usuarios de redes sociales y de internet que utilizan o que cometen este delito están en las sombras, están bajo anonimato, bajo seudónimos, es decir, no revelan sus verdaderas identidades? ¿Cómo dar con ellos? ¿Cómo castigar este delito si muchos son anónimos? Bueno, ese es un problema muy complejo. En principio, quizás la pregunta sea por qué razón vamos a dialogar con una persona que no conocemos, lo cual reivindica desde el punto de vista del Consejo Ciudadano la probabilidad de fortalecer la prevención. Y la primera recomendación dentro de ella es precisamente no intercambies ningún tipo de comentarios, imágenes y mucho menos imágenes privadas con personas desconocidas. Ahora bien, suponiendo que hubiera una amenaza que no tiene que ver con el consentimiento, esto es, entro en diálogo con una persona que trata de extorsionarme o trata de defraudarme utilizando imágenes mías como mujer, como niña, como adulta mayor, y a partir de la amenaza de destruir mi reputación personal, familiar, laboral, profesional, entonces yo entro en una situación de ser víctima extorsiva
o víctima de fraude, en otro caso cuando se me trata de engañar a partir del uso de mis imágenes en el mundo digital. Ahí también pues es complejo combatir el fenómeno delincuencial, pero sí se puede. Hay que recordar que en principio la ley acepta como pruebas, digamos, pruebas en un juicio, la certificación que puede realizar un fedatario o notario público de la información que se está diciendo, sea verbal, sea visual. Si lo que uno peor puede hacer es borrar las imágenes, hay que guardarlas, hay que llevarlas con el notario público, con el fedatario, para tener algo que mostrar como evidencia ante el Ministerio Público. Así que en resumen, sí es complejo, sí se puede perseguir, y la gran recomendación es nunca compartir ningún tipo de información, imágenes privadas con personas desconocidas. ¿Por qué razón habría yo de compartir con personas desconocidas imágenes privadas? Eso ocurre quizás en una minoría de los casos, pero es importante señalarlo. Y siempre es relevante, me parece, mantener una disposición a la cautela y asumir que en la medida en que todas las oportunidades están en el mundo digital, también están todos los riesgos. Así que hay que aprovecharla con cuidado, y cuando haya un riesgo, yo sí insisto e insistimos en el Consejo, hay que denunciarlo. Sí, Eduardo, hablamos de las personas que guardan su identidad para cometer este tipo de delitos, pero ahorita que usted citaba la ley Olimpia, justamente pues quienes han sido procesados bajo la ley Olimpia y por parte de fiscalías, o han sido denunciados y utilizando la ley Olimpia, no son desconocidos, no son desconocidas, son personas conocidas a quien en algún momento las víctimas tuvieron la confianza de proporcionar información, proporcionar imágenes, que luego estas son utilizadas para ejercer el acoso. Ok, recuerda, todo en Internet deja un rastro. Las policías cibernéticas en el país tienen la capacidad y la habilidad de poder realizar investigaciones digitales, ¿sí? Para la creación de un perfil en redes sociales, un correo electrónico, se necesita dar otro correo electrónico, dar un número telefónico. Lo mismo con los perfiles en redes sociales. Eso de que sea imposible la investigación, ¿es complicado? Sí. Si no se tienen los recursos, si no se tiene la capacitación, no se puede hacer. Pero en la actualidad las policías cibernéticas estatales y muchas de las fiscalías cuentan con personal capacitado para realizar estas investigaciones, que pueden rastrear direcciones IPs, correos electrónicos, números telefónicos, perfiles de redes sociales, ¿sí? Así es que la gente sigue creyendo que existe el anonimato. Con el caso de Scarlett Camberos, lo que escuché es de que utilizaron perfiles con su nombre. Ahí existe una suplantación de identidad, un robo de identidad. Así es que se van sumando los ilícitos que van haciendo estas personas, ¿sí? ¿Imposible no es? ¿Un poco complicado? Puede ser. Sí, es decir, se tiene en México la tecnología y se tiene la capacitación en México en las policías para, si existe voluntad, dar con responsables. Claro Bueno, que por sí. supuesto que sí. Pero, Déjame decirte que en el caso de un servidor, tuve la oportunidad de asistir a la inauguración del área de ciberseguridad que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital nacional. Y los equipos que mostraron ahí son equipos de última generación, y por supuesto que es posible identificar el origen de algunos mensajes, de algunas intenciones, y básicamente el origen de una actitud que daña los bienes jurídicos que tienen que ver con las personas que son dañadas en su integridad o en su dignidad, en su intimidad. Así que sí existen los equipos, sí existe la probabilidad, particularmente subrayo en la Ciudad de México, que esto se inauguró, si no recuerdo mal, hace unos 6 meses, aquí en el edificio de Liverpool, donde precisamente está la oficina del secretario. Entonces, sí es posible, sí se puede realizar investigación, pero para eso tiene que haber denuncias y tiene que haber ratificación de la información en las carpetas de investigación que se aperturan, porque de otra manera, como en el caso del que estamos hablando, si la persona ya no le da seguimiento, pues es imposible que se haga justicia. Ahora bien, me parece que el argumento central en este caso de Scarlett Camberos es que la medida de protección o la medida cautelar que se le dictó no le pareció a ella suficiente. Ahí también hay un debate. ¿Qué tan fuerte debe ser una medida de protección respecto de un delito que es digital,
que por otra parte el propio sistema penal acusatorio no ha consolidado en demostrar. Entonces tenemos de un lado una versión que dice hay que darle la razón a la víctima, pero del otro lado el sistema penal acusatorio te dice todos somos presuntos responsables hasta que se demuestre la culpabilidad ante un juez. Entonces ahí tenemos una tensión jurídica, política y también sociológica que está impactando la capacidad de impartición de justicia. Y por otro lado, a las víctimas lo que les importa, y con toda la razón, es precisamente que se haga justicia y que se le dé seguimiento a sus investigaciones. Sí, hay grupos de edad, Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética, hay grupos de edad que son más vulnerables a ser víctimas de violencia digital. Lamentablemente sí, en México sigue creciendo muy bien. ¿Cómo está permeando el Internet en todo el país? El acceso a los medios digitales y al Internet ya es aproximadamente entre el 11 y el 15% a menores de 10 años, los cuales la mayoría utilizan los dispositivos sin estar vigilados por los padres. Y bueno, muchas veces en videojuegos, muchas veces con videos, muchas veces en chats o en redes sociales, sufren cyberbullying, ciberacoso, ciberviolencia. ¿Sí? Esto es una cuestión de que, pues es como todo. Recuerden en la primaria cómo molestaban, en la secundaria, a nivel secundaria, cómo molestan. Sí, es muy triste ver el caso que pasó hace un par de semanas en el Estado de México, con la pelea de unas niñas. En lugar de que los niños tuvieran conciencia y las separaran, estaban grabando. Y eso es lo que ocurre lamentablemente. La violencia física se lleva a los medios digitales. Sí, ¿más mujeres que hombres son víctimas, Salvador Guerrero? Sin duda alguna. De hecho, el acoso y el abuso sexual en el 80% de los casos, cuando menos, en ocasiones es hasta 90% de los casos, hace víctimas primero que nada a las mujeres. Y ocurre en el mundo material y en el mundo digital. En el caso del ciberacoso también la proporción es muy alta en contra de las mujeres. Prácticamente al menos 7 de cada 10 de las víctimas de ciberacoso u otras formas de violencia digital son mujeres. Así que aquí estamos teniendo una expresión o una consecuencia adicional a esta, digamos, violencia estructural machista que se ha presentado en todos nuestros países durante décadas y siglos. Por primera vez se hace visible, por primera vez se habla de ella, digamos en los últimos 5 años muy contundentemente, y por primera vez se está atacando. Sí tiene una gran complejidad, sí se puede perseguir, pero en todos los casos sigue siendo la mujer, la niña, la adolescente, la adulta mayor, la principal víctima de la violencia material y digital. Estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y con Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Continuamos con esta mesa en 2 minutos.
Continuamos en Mega Noticias. Le cuento que el gobierno federal es de los principales instigadores de la violencia digital en contra de periodistas y activistas y busca su muerte social, esto es, su desprestigio permanente, asegura Alberto Escorcia, periodista digital exiliado, en exclusiva con Mega Noticias. Desde la presidencia de Peña Nieto y la actual presidencia de López Obrador he estado recibiendo ataques y ha sido por denunciar pues cómo estos dos presidentes han manipulado las redes sociales a través de bots y de trolls en Twitter atacando a periodistas y activistas. Nacieron con Peña Nieto en el 2012 este tipo de ataques, se intensificaron en el 2014 y se intensifica ahora con el gobierno de López Obrador, ¿no? Cuando se le empieza a cuestionar, ¿no?, sobre las cifras de los feminicidios, de los asesinatos, y porque justamente muchas reporteras que van a la mañanera pues se atreven a cuestionarlo. Lo peor es que la violencia digital es replicada por otros funcionarios públicos y ya se ha tenido consecuencias fatales. Con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Los bots, los trolls, los haters, Eduardo Cepeda, ¿pueden encuadrarse su actividad en violencia digital, como lo dice este periodista? Claro que sí, al final de cuentas están cometiendo actividades ilícitas que son violencia, que son acoso, que son desprestigio, que son... sí, no importa. ¿Cuál es la cuestión? Investigarlos. Antes de eso, debe de haber una denuncia. Y como lo dijo bien Salvador, siempre debe de haber alguna evidencia. Por favor, no borren correos, no borren, hagan pantallazos y bueno, todo esto se debe hacer con los protocolos y las herramientas necesarias, ¿sí? Se deben de hacer dictámenes técnicos forenses especializados para poder presentar la evidencia digital de manera correcta. ¿Una postura política en redes sociales, Salvador Guerrero, puede desatar el acoso digital? Bueno, por supuesto, creo que los tres que estamos aquí inclusive participamos en chats donde al parecer todo es miel sobre hojuelas hasta que alguien empieza a presentar opiniones políticas. De pronto, frente a esa opinión política, se empieza a realizar digamos, despliegue desde la descortesía o hasta la ofensa o hasta la exclusión del chat. Así que en todos los chats se vive algo semejante de lo que ocurre en el conjunto de plataformas desde donde se genera la opinión pública. En otras palabras, si hay polarización retórica en la vida material, también la hay en la vida digital y por supuesto, en la medida, creo yo, a reserva de lo que piense mi compañero Eduardo, a reserva de lo que él piense y todos ustedes, creo que si hay polarización, si no hay educación, si no hay respeto a las diversidades, y digo plural, diversidades democráticas, se alimenta el odio habitual que predomina en las redes sociales, especialmente asociado al anonimato. Si las personas no se presentan con su verdadero rostro, nombres y apellidos, es mucho más fácil que ese odio que hegemoniza las redes sociales y en particular las redes de mensajes políticos como pueden ser Twitter o Instagram e inclusive TikTok, en la medida en que hay anonimato, hay más posibilidades de que la violencia se potencie y se multiplique. Así que, por supuesto, sí, hay muchísima violencia verbal y, si quiere, psicológica en el mundo de Internet que transita por las opiniones políticas. Sí, Eduardo, ¿dónde está la línea que separa libertad de expresión y acoso digital? ¿Cuál es la línea que separa ambas circunstancias? Ya lo dijo nuestro presidente Benito Juárez, el respeto. Esa es la línea, el respeto. Yo podré hacer cualquier tipo de comentario mientras esté respetando. ¿Sí? Yo podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero respeto tu manera en la que piensas. ¿Sí? Salvador, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas digitales? Es decir, las empresas que administran las redes sociales. ¿Qué responsabilidad tienen para evitar el acoso digital, tanto en el ámbito privado de la vida de las personas como en el ámbito público cuando se emite una opinión y se es acosado por ello? Bueno, su responsabilidad es muy alta y hay que señalar que los Estados Unidos
especialmente de su cuerpo legislativo, el Senado, es un ejemplo de cómo se llama a cuentas a los dueños o a los administradores de las plataformas globales de información digital, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con TikTok ahora, y lo que ha ocurrido antes con lo que ahora conocemos como Meta o eventualmente Twitter. Así que nosotros creemos a veces que no es posible llamar a cuentas a estas redes sociales, a los dueños, a sus administradores. Por supuesto que sí, y esto se hace porque sí son corresponsables, sí tienen una alta responsabilidad en los contenidos. Por ejemplo, recientemente, hace unos 3 años, hubo una polémica con Twitter que se decía que estaba administrado por un exfuncionario panista y que en la medida en que este personaje no tenía simpatía con las posiciones a favor del gobierno, censuraba más o menos, hubo un debate sobre eso, aquellas posiciones a favor del gobierno. Entonces sí hay una alta responsabilidad y hay omisión o comisión. Si queremos abrir verdaderamente al debate democrático lo que se hace en las redes y también cómo intervenimos en el debate, por supuesto que los dueños y los administradores de las plataformas globales de Internet tienen una altísima responsabilidad. Sí, las plataformas colaboran en las investigaciones, Eduardo, cuando se les es requerida alguna información por parte de alguna fiscalía, de alguna autoridad. Efectivamente, están obligadas a participar y a colaborar y a cooperar, siempre y cuando la orden de investigación esté formulada correctamente, sustentada legalmente. Y sí, tengo conocimiento, tuve experiencias de que sí apoyaban. ¿Y las empresas telefónicas también? Ahí es donde yo digo que hay un gran problema en México, que es donde falta regular. A mí me gustaría que se obligaran a las empresas telefónicas y proveedoras de Internet, ISP, a guardar y almacenar la información de cada conexión, ¿sí? Para poder proporcionar y poder hacer los ligues de las direcciones IPs con las que ingresa cada quien. Sí cooperan muchas, sí, lamentablemente cooperan muchas. Digo, no, lamentablemente no cooperan muchas porque no tienen los alcances tecnológicos para almacenar las bitácoras, pero cooperan y cooperan muchas, no todas, lamentablemente. Sí, Salvador Guerrero, ¿usted conoce algún caso de algún caso judicializado de acoso digital que haya obtenido sentencia? Conozco varios que están en proceso, pero no conozco ninguno que haya, digamos, generado una sentencia que a su vez haya causado estado. No conozco. Sí, estos procesos que usted conoce, ¿en qué estatus se encuentran? ¿En investigación? ¿Hay personas bajo proceso en libertad? ¿Hay personas bajo proceso privadas de la libertad? ¿Qué estatus de estos casos que conoce? ¿Cuál es el estatus de estos casos que conoce? Bueno, generalmente se trata de personas que han ido a 2, 3, 4, 5 sesiones al Ministerio Público y que están documentando evidencia a favor de su causa. No conozco ninguno, ni que haya causado sentencia, ni ninguna persona detenida precisamente por acoso sexual digital. Entendamos que también que la ley Olimpia tiene un rango de sanción para los casos de ciberacoso que va entre 3 y 6 años, y que eventualmente un buen abogado de la parte acusada puede evitar la prisión con el argumento, como se sabe, de que el promedio de la pena es menor de 5 años y no necesariamente va a pisar la cárcel la persona responsable. Así que yo creo que eso es muy importante también señalarlo. Las sanciones no son tan altas para este tipo de delito como para que haya casos en que personas se encuentren detenidas, que se encuentren como personas privadas de la libertad. Sí, estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Continuamos con más en 2 minutos.